Y desde luego, cuando uno ha interactuado lo suficiente en los Estados Unidos, uno descubre que el metodismo norteamericano es metodismo, pero no se parece al metodismo inglés, que el movimiento episcopal en los Estados Unidos es movimiento episcopal, pero no se parece al movimiento episcopal anglicano. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros no podemos evitar que en la experiencia del fenómeno religioso los elementos culturales también se introduzcan. No lo podemos evitar. De hecho, hace, yo diría unos 10, 12 años atrás, yo compartí con una serie de ministros latinoamericanos y estaban muy resentidos con los ministros puertorriqueños. Ahora les digo por qué. Porque ellos dicen y alegan que los misioneros puertorriqueños que fueron responsables del evangelio en Colombia. Eso es importante que ustedes lo sepan. Si hay evangelio en Colombia, los puertorriqueños fueron pioneros en la evangelización. Fueron pioneros en la evangelización en Venezuela. Fueron pioneros en la evangelización en Costa Rica, en Honduras, bueno, en gran parte de Centroamérica y de Suramérica. Los puertorriqueños dijeron presente en el proceso de la evangelización. Ahora, juntamente con la evangelización, llevaban la cultura. Entonces, claro, ahora se puede manejar mejor con un mayor conocimiento. Por ejemplo, yo voy a una iglesia en algún país y lo primero que hago, si no tengo la oportunidad de ver cómo se desarrolla el culto, es entonces preguntar cómo es que lo hacen. Porque pueden existir articulaciones nuestras que para ellos resulten escandalosas. Un ejemplo, en Costa Rica me cuestionaron si yo era de los predicadores que cuando predicaba hacía así. Pues, porque ellos entienden que esos son movimientos que los hacen los de sectas espiritistas. Y entonces ellos dicen, no, pero ¿cómo ustedes siendo evangélicos van a hacer los mismos gestos que hacen los espiritistas? Pues eso a ellos les preocupa. ¿Ves? Entonces, por el otro lado, la imposición de elementos culturales que van en el paquete. Claro, hoy en día, pues, quien quiere poder evangelizar a estas culturas sabe que lo central es el evangelio. Por ejemplo, yo he estado en zonas guerrilleras, donde están las guerrillas, y recuerdo una vez que fui a predicar en una convención, y la tarde en que iba a empezar a predicar, llegó una representación de la guerrilla de Colombia a la casa donde yo me estaba quedando. Y ya ellos sabían quién yo era, cómo yo me llamaba, de dónde venía, pero ellos querían entrevistarme. Y lo que querían saber era qué era lo que yo iba a predicar, qué era lo que yo iba a decir. Pues porque hay gente que sale de aquí y quieren que el sistema de gobierno que aquí tenemos sea el que se tengan en esos países. Óigame, y a nadie le gusta que le vayan a imponer los procesos políticos de otro lugar. Porque si yo voy a Colombia, pues yo voy a predicar el evangelio. Yo no tengo que ir a hablar allí ni de Uribe, ni de la FAN, ni de la guerrilla, no tengo que hablar de nadie allí, yo simplemente tengo que ir a predicar. Y claro, cuando ellos nos preguntaron ¿y cuál es el contenido de sus conferencias y cuál va a ser el contenido de su predicación? Pues ellos no son bobos, ¿no? Al final me dicen, nosotros estamos invitados. Y yo les dije, ustedes van a ser no solamente invitados, ustedes van a ser invitados de honor nuestro, ustedes van a estar ahí. Pues queremos que sepan que en todas las actividades vamos a estar. Vamos a estar para ver si lo que usted está diciendo no conflige
con lo que es nuestra posición. Entonces, desde luego, pues uno tenía que estar pensando lo que iba a decir, ¿verdad? Que no fuera uno a decir algo que ellos fueran a malinterpretar, porque desde luego ha habido predicadores puertorriqueños que los han agarrado, los han montado en un avión y los han devuelto. Y ha salido bien. Y ha salido bien. Y ha salido bien, porque en otras ocasiones no los montan en un avión, los montan en un jeep y los desaparecen, no llegan a ningún destino. Entonces, pero desde luego, eso es parte de esa realidad. Así es que, como en Europa hay un fenómeno religioso dogmático de calvinistas, de católicos, con aquello de crear ahora la nueva ortodoxia, acá en las 13 colonias no quieren bregar con eso. Sí. Tu pregunta. Son antidogmáticos porque el dogma de cada uno de los grupos dice que es lo que creen. Sí, pero lo que es interesante no es que se diga lo que es y lo que se cree. Lo que ellos quieren evitar es que como consecuencia de lo que se es y de lo que se cree, se desprecie a los que creen de manera distinta, se margine a los que piensan de manera distinta, que era lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra, obviamente, los puritanos se expresaron en contra del movimiento anglicano. Pues no hay ningún problema. Pues la posición que teníamos en la agencia de gobierno, ¿qué tú eres? No, yo soy anglicano. Pues está bien. ¿Y tú qué eres? No, yo soy puritano. Para ti no hay trabajo aquí. ¿Ves? Entonces, eso era lo que ellos querían evitar. Ellos decían, nosotros no tenemos problema con que la gente crea y piense como quiera pensar. Lo que no queremos permitir, de hecho, que a la larga eso va desarrollándose y se va implantando dentro de la Constitución, la tolerancia a las religiones, que era parte de lo que no había. ¿Se acuerda de Penn? Cuando llega, que logra introducir dentro de la Constitución precisamente eso, que haya tolerancia religiosa, porque en Inglaterra no había esa tolerancia. Wesley siguió diciendo que él era anglicano, pero no lo toleraban en su propia tierra, por su estilo de predicación, por la forma y manera como articulaba la fe. Así es que ese nuevo concepto en las 13 colonias de una religión más ilustrada, o sea, menos fanática, menos dogmática, empezó a cocerse, empezó a desarrollarse en medio de las 13 colonias. Por el otro lado, en Estados Unidos se estaba dando un fenómeno de una aristocracia criolla. Pues los terratenientes que habían venido, que eran ingleses, pero ya sus hijos eran americanitos, ¿verdad? Como diría don Eleuterio, ¿verdad? Ya los hijos eran americanitos, así que esa gente empezó a desarrollar una aristocracia criolla de ellos allá. Y esa aristocracia criolla empezó a entender la fe, pero de una manera más racional, es decir, menos apasionada, menos fanática. Había escepticismo a todo, pero a todo lo que no fuera una experiencia de religión natural. Es decir, sí, soy religioso, pero soy religioso yo. Y yo practico mi religión, desempeño mi religión, y los que quieran unirse a mi pensamiento religioso pueden venir, son bienvenidos. Pero cada cual en su colonia, cada cual en su lugar, cada cual hace lo suyo, sin que tengamos que rivalizar, sin que tengamos que desarrollar esos elementos que se desarrollaban en Europa, que eran elementos antagónicos. Por el otro lado, la providencia era un principio de progreso, donde los cristianos de las 13 colonias, una de las cosas que metieron dentro de su cabecita era: si eres un hombre de fe, tienes que progresar, porque la gente de fe progresa. Entonces,
era un concepto de prosperidad. Era un concepto de prosperidad, que es un concepto, obviamente, que en un lugar puede aplicarse, pero el problema es que es una doctrina que no puede ser aplicada a todo lugar. Entonces, las doctrinas y prácticas eclesiásticas, excepto en lo que sea absolutamente esencial, en las 13 colonias ya era cosa del pasado. ¿Qué era lo esencial? Pues lo esencial era la doctrina, que Jesucristo fuera el Señor, que Jesucristo fuera el Salvador, que se predicara la salvación, que se predicara la nueva vida en Cristo, pero ya sencillamente esas eran las cosas esenciales para la fe. Lo demás tenía que ser tolerado. O sea, cómo cada cual iba a adorar, cómo cada cual iba a servir, cómo cada cual iba a exponer su experiencia de fe, eso realmente no tenía mucha relevancia. Claro, estas cosas crearon unos movimientos. Y estos movimientos, uno de ellos fue el unitarismo. El unitarismo, que todavía en los Estados Unidos existe, surgió junto con la independencia de las 13 colonias, entre iglesias anglicanas y entre iglesias congregacionales, que ya necesariamente no querían seguir la tradición del anglicanismo inglés. Ellos querían desvincularse de eso, pero desde luego en ese desvincular para ellos no era importante alguna de las doctrinas que para los anglicanos era importante. Por ejemplo, para los unitarios la Trinidad no era importante. Para un anglicano es importante, para ellos eso no era importante. Por lo tanto, los unitarios no hacen énfasis en la Trinidad. Los unitarios dicen que si Cristo es Dios y si Cristo es el Espíritu Santo, pues es suficiente con Cristo, que no hay que estar bregando con un concepto de Trinidad. Desde luego, era un movimiento, el unitarismo era un movimiento racionalista, ¿no? Un movimiento donde no hay el apasionamiento religioso que había en Europa, sino más bien gente que puede reflexionar, plantear sus posiciones, sus ideas, y ese elemento pues lograba traer a la gente intelectual, lograba traer a esos criollitos que empezaron a hacerse ricos, ¿no? Y el unitarismo empezó entonces a convertirse en las 13 colonias en un movimiento religioso de gran importancia. Unitaria, sí, no, hay, y en Chicago, yo he estado en estados donde ellos tienen iglesias unitarias poderosísimas, iglesias grandes. Sí. Ajá. Sí, sí. Ajá. Yo me voy a tomar la libertad de ponerte el micrófono porque no se oye y los que están atrás deben escuchar. Sí, anoche tuve la oportunidad de escucharlo y entonces se le preguntó una de las preguntas que de la Trinidad, que usted pensaba si eran las 3 personas eran uno o eran individuales, y yo no tuve, o sea, no entendí. Lo que yo pude entender dentro de mí fue que para usted todos eran uno. ¿Eso es verdad? Sí. Definitivamente sí. Para nosotros creer en la Trinidad, desde luego, no invoca 3 dioses. No invoca 3 dioses, es imposible. Pues. Entonces, no. Para nosotros el concepto de la Trinidad es que Dios en amor y en gracia se reveló a Israel como Padre. Fíjate que el concepto de Padre en la Biblia solo aparece demarcado dentro del pueblo de Israel. Cuando el Nuevo Testamento surge, el concepto de Padre desaparece para entonces aparecer el concepto del Hijo, en el sentido del Cristo. Cuando termina el ministerio de Cristo, desaparece el concepto crístico para aflorar entonces la era del Espíritu Santo. Ahora, cuando uno va hacia atrás,
Jesucristo dijo que el Espíritu Santo era Él mismo.